Muy buenas noches. Pues tema intenso, como no puede ser de otra manera. Aumento de precios, dificultad de emancipación, impacto en el alquiler turístico, un parque público insuficiente, todas las cosas que ya conocemos de la vivienda. A mí me gustaría saber la opinión que tienen mis contertulios y, lo más importante, qué soluciones nos pueden aportar desde los diferentes partidos políticos. Creo que el tema es lo suficientemente importante como para tratarlo a detalle. ¿Está funcionando bien la ley de la vivienda? ¿Qué situación tenemos en Aragón? Zonas tensionadas, que yo creo que ahora, francamente, son todas. Yo creo que no hay ninguna sin tensionar, ni para comprar ni para vender. Comentaba en otro programa que es muy curioso porque no tenemos nadie dinero para comprar vivienda, nadie dinero para alquilar vivienda, pero tú ves un cartel de próxima promoción y llamas, aunque solo sea por curiosidad y por darte cuenta de cómo va el mercado, y te dicen, es que ya no quedan, están todos vendidos. Entonces no sé qué es lo que está pasando, quién está comprando esas viviendas, si son los fondos de inversión, si son capitales privados, tienen que ser importantes, si es el ahorrador, no tengo ni idea, espero que mis contertulios pues nos lo digan, ¿no? Movilización de vivienda vacía, si es que la hay. Y bueno, pues también hablaremos de las ayudas al alquiler de los jóvenes, si es que también las hay. Y bueno, pues yo creo que con esto tenemos como para hacer un programa, pero... diría yo. Tres, ¿no? Pero bueno, antes, que también se nos irá un poquito de tiempo, pues me gustaría que me dierais la opinión también de qué es lo que está pasando, ¿no? con la justicia, ¿no? A raíz de esta semana no podemos obviar pues, los temas nacionales tampoco, porque al final también nos afectan. Ha habido una sentencia, pues se ha condenado, no vamos a entrar de los términos, al fiscal general del Estado, y esto ha generado en los diferentes partidos políticos pues todo tipo de interacciones, ¿no? Una y la contraria. Entonces esto, a mi opinión, genera muchísima confusión y sobre todo una pérdida de credibilidad en casi todo, que a mí me parece muy peligroso. Así que sin más, pues voy a empezar hoy por ti. Miguel, buenas noches. Y por todos, y por todos. Pues buenas noches. Y empezando también otro día por el medio. Pues no sé, Bueno, desde luego vamos a empezar por el final. Sí, nuestra opinión, mi opinión en caso del fiscal general. Yo en este debate dije que creía que no iba a ser, que opinaba que no creía que fuera a ser condenado, porque he visto el juicio, me daba la impresión de que no había pruebas de cargo lo suficientemente contundentes. Sigo pensando que no existían esas pruebas y que la sentencia... yo no voy a decir que sea injusta, evidentemente, las sentencias son todas... bueno, hay que acatarlas. Gustan o no gustan, pero... No, justa o no, pero evidentemente ha dicho lo que ha dicho. Yo creo que era un juicio que tenía un resultado ya marcado. De hecho, al fiscal no se le va a condenar, porque de momento solo tenemos el anticipo de la condena de la sentencia, no tenemos la sentencia completa. No se le va a condenar por el primer delito porque se le abrió la causa, que fue el de revelación de secretos, sino que se le ha condenado, ya ahora sí, por el de revelación de datos secretos, ¿vale? Que no es lo mismo, pero bueno, al final creo que el juicio, y todos lo vimos, trató de una maniobra en dos aspectos. Demostrar la culpabilidad, cuando un juicio nunca puede ser prospectivo, no puedes buscar la culpabilidad, aunque en este caso, bueno, o sea, la sentencia ha dicho que había sido culpable del delito de revelación de datos que debían ser reservados, no secretos, reservados. Y por otro lado, evadir o eludir el fondo del asunto, que era la corrupción confesada por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El problema que ha tenido el fiscal general, a mi entender, en mi opinión, y presuntamente, es que accedió a la trampa que le había entendido por parte de uno de los asesores principales de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, en la cual, frente a una información falsa, que el propio Miguel Ángel Rodríguez dice que sí que es falsa, el fiscal, para contradecir y para intentar revelar la verdad, da una información que no debería haber dado, como así ha dicho la justicia. Pero nos estamos quedando con la actuación del fiscal. Nadie está hablando de que esta persona se había lucrado, no presuntamente, sino confesamente, tanto por su propia confesión como por la instrucción que realizó la inspección tributaria, y que para intentar que pasara desapercibido, se generó esta cortina de humo. No con esto estoy diciendo que el fiscal sea inocente, evidentemente, ha dicho un tribunal, y hay que respetarlo, que reveló unos datos que debían ser secretos y no debería haber revelados. Pero el fondo de la cuestión es que, en este momento, la figura
que debería estar en el ojo del huracán, que era el marido de la presidenta de la Comunidad, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y perdonar que no he visto el tiempo, ¿eh? Sí, no, es que no estaba. No. O sea, que no te preocupes que ya... Y bueno, y en el siguiente turno yo ya quiero dejar con esto zanjado, es mi opinión, respeto por supuesto la justicia, entiendo que si el tribunal ha decidido que sea culpable será porque tiene hechos suficientemente, por lo menos, o acumulación de indicios para condenarlo, pero creo que siento un precedente raro. Yo he visto a Bolaños, creo que ha sido bueno, pues bastante acertado en lo que ha dicho, quiero decir, y no solo eso, visto muy equilibrado, pero yo tengo mis dudas, y esto como le va a tocar a Joaquín, yo tengo mis dudas si la vicepresidenta del gobierno está actuando, la señora Yolanda Díaz está actuando con, no sé, con sensatez, porque da una sensación, Joaquín, lo digo como ciudadano, ¿no?, de falta no sé, te pone en el brete de decir, pues bueno, hay que creer en la justicia o no. Es una sensación un poco la que yo, viendo los comentarios y escuchando, he tenido como ciudadano, ¿no? Y esto es una opinión personal mía. Creo que se está generando muchísimo desconcierto, Joaquín. No sé qué es lo que opinarás tú, que tendrás una opinión totalmente contraria, pero no sé. A ver, dime, no tienes por qué tenerla como Susana Díaz, iba yo a decir. Yolanda Díaz, como Yolanda. Ni mucho menos, porque además no somos del mismo partido, somos de partidos bastante diferentes, por cierto. Buenas noches. Buenas noches, que lo he abordado y lo he... a todos y a todas. Y bueno, yo creo que en esto del tema de la justicia estamos viviendo unos momentos un poco complejos, complicados. Yo creo que como ciudadanos lo que tenemos que hacer es confiar en la justicia. Y y lo digo desde esta tribuna, nunca mejor dicho, confío plenamente en la justicia, porque es que si no confiáramos en uno de los poderes del Estado, y no en cualquiera, sino en uno de los grandes pilares del Estado, es que entonces seguramente no viviríamos en un Estado democrático como yo entiendo que vivimos, ¿no? Y eso da miedo, y en No, a mí no me da miedo. Yo lo de opinar sobre las decisiones de la justicia, acatarlas por supuesto, pero opinar sobre ellas, creo que forma parte de un Estado democrático. Por lo tanto, si Yolanda Díaz dice lo que dice, o si Abascal dice lo que dice, o si Jorge Pollo dice lo que dice en un momento determinado, creo que esto forma parte del Estado democrático en el que vivimos. Y eso en sí mismo es un valor. Y entrando un poco ya en el asunto en cuestión, decir que bueno, yo tengo la sensación, viendo todo el juicio como hemos podido ver los ciudadanos, que en ningún momento se ha pronunciado ninguna prueba que sea definitiva ni definitoria para decir que el fiscal general del Estado era culpable. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Pero en cualquier caso, hemos conocido un fallo y no hemos conocido la condena. Porque es que estamos hablando de que se juzgaba una filtración del fiscal general del Estado y hemos conocido este fallo por otra filtración, que forma parte también un poco de lo complejo de todo este proceso. Por lo tanto, que sepamos que el fiscal general del Estado ha sido culpado por unos hechos, que yo particularmente creo que ya estaba culpado de antes de entrar en esa sala, pero bueno, que sea culpado por esos hechos, pues esto lo que nos hace ver es que, claro, a mí particularmente me genera muchísimas dudas todo el proceso, todo el procedimiento, y tengo la sensación, insisto, de que esta persona cuando entró ya era, ya estaba juzgado. Eso es lo que recibe la sociedad, ¿no? Y da un poco de antemano. Y luego lo que se ha dicho en esta mesa, y yo lo sigo manifestando, en este país ponemos a los bueyes por delante del carro, porque se está juzgando al fiscal general del Estado, que ya se ha juzgado, que me parece perfecto, evidentemente, pero es que no se está juzgando a la persona que ha cometido una serie de delitos, que está procesada por corrupción en los negocios, por llevarse unas mordidas en forma de comisiones por la venta de mascarillas. O sea, es que no se está juzgando eso. Y yo quiero que se juzgue la corrupción en este país, que se juzguen las filtraciones y que se juzgue todo lo que se tenga que juzgar. Pero fundamentalmente, este tipo de cuestiones que lo que hace es que la ciudadanía esté alejada de las decisiones políticas, y creo que de verdad que estamos actuando justamente al revés. La justicia es lenta, esperemos que también siga siendo segura, y bueno, yo creo pues que como estamos viendo en tantos juicios, pues a la pareja de Ayuso se la juzgará, al señor Mazón se le juzgará también, lo que pasa que yo creo que los tiempos son demasiado lentos, ¿no? Pues buenas noches, José Luis. Buenas noches. Noches frescas. Sí, ya estamos en tiempo de mantita. Me encanta este programa porque podemos explicar a nuestros telespectadores o clarificar lo que a veces no pueden ver pues ellos porque no tienen tiempo, porque estamos trabajando.
Primero felicitar a España por tener el poder judicial más potente que podemos tener en un país democrático. Y ahora os pondré un ejemplo. Decir que el Tribunal Supremo ha adelantado el fallo justo para eso, para evitar que hubiera filtraciones durante la redacción de la sentencia, y así lo anunció, y por eso ha sido la razón de que lo hayan lanzado antes. Yo, la primera o prueba pericial y principal para mí fue la propia declaración que hizo en su momento el fiscal general reconociendo que él había mandado hacer la nota de prensa. Yo creo que no necesita nada más. Y aprovechando que esta semana se está celebrando el Festival de Cine de Zaragoza, mañana se presenta en la Filmoteca la película documental, se llama Influjo psíquico, donde Rafael Correa, expresidente de Ecuador, nos explica cómo fue sacado de su país y cómo es el lawfare. Y yo le he visto y me he informado un poco, ¿no? Es muy interesante porque él fue acusado por influjo psíquico, por influir psíquicamente con poderes de su mente a su equipo de ministros y de secretarios de Estado, y con esa influencia les hacía prevaricar y les hacía... Eso para mí sí que es lawfare y no lo que aquí decimos que es un lawfare, porque aquí realmente la justicia es fuerte. Y de programa de cuarto milenio. Sí, bueno, y además que hemos podido ver todo el juicio, gracias a que es transparente. Y os invito a que veáis ese documental, porque sí que es interesante, y digo, menos mal, y doy gracias a todos los santos de que aquí no tenemos ese tipo de justicia. Sí, de momento lo psíquico no cuenta, de momento, ¿eh? Así que, José Ignacio, buenas noches. Pues buenas noches, y por supuesto insistir en que la justicia es un pilar básico de la democracia y por supuesto conforman el Estado con los otros dos poderes. Luego está el cuarto poder, que ahí estás tú más representada, no nosotros, pero sí Mercedes. Aquí dejándoos hablar a raticos. Son los medios y la posibilidad de poder opinar. Lo que pasa es que las opiniones, yo entiendo que hay veces que tienes menos posibilidades de opinar cuando estás en unas responsabilidades concretas. A mí me parece que el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, cuando en una comparecencia en el extranjero, antes de conocer el fallo ni saber nada de nada, dijo y aseguró que el fiscal general era inocente, como lo dijo también de su esposa, como lo dijo también de varias personas, algunos de los que están en la cárcel, otros que ya veremos, siempre diciendo que todo es mentira, como ayer mismo o antes de ayer, cuando parece ser que estuvo reunido con el señor Otegi para preparar la moción de censura, ¿verdad?, que terminó con él en el poder. Por lo tanto, todo esto que se va negando al final chirría un poco, ¿no? Porque, hombre, el presidente del Ejecutivo debe de ser, pues, hombre, garante y ejemplo de lo que debe de ser una división de poderes. Y cuando él sale a pecho descubierto, como ayer, diciendo eso es mentira, pero además se le escapó, eso es mentira, lo de Otegi, mentira, hombre, podía haber empleado otras palabras más suaves, denotan mucho nerviosismo, pero salir a decir, el fiscal general del Estado, que además depende de mí, como dijo, es inocente. A lo mejor tiene razón en parte, porque el subconsciente yo creo que le puede marcar un poco el sendero de que realmente el culpable de lo que ha pasado sea él mismo. Porque a mí no se me ocurre que un fiscal general del Estado haya sido condenado y que además todo esto haya salido de él, ¿no? Porque él sabía que se la jugaba, a pesar de que pudiese confiar en cierto momento de que, bueno, pues que estas cosas podían disolverse en otras cuestiones. Pero esto ya viene de atrás, en fin, con el tema de la justicia y los jueces, los fiscales, en el 99,99% son personas ejemplares que cumplen con su obligación, que no están adscritos, pueden tener sus pensamientos políticos pero a la hora, o ideológicos, pero a la hora de impartir justicia saben lo que tienen que hacer. Y luego, bueno, pues hay ovejas negras, como pasó con el juez Garzón del Real. En todos los sectores hay ovejas negras. Fue condenado por prevaricación al escuchar y espiar a los abogados de las causas contrarias,
y al decirle a Emilio Botín, si no pagas me descuelgo, pedía 800.000 euros para un año sabático y todavía lo podemos por ahí de tertuliano, espero que a este programa no venga, dando ideas de moral, ¿no? De lo que es la moral, de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. Oiga, señor Garzón, que usted ha sido condenado por prevaricador, firmó Baltasar Garzón del Real, Aquí que venís gente muy magistrado de la ejemplar. Audiencia Nacional. Emilio, si no pagas me descuelgo. Hace falta tenerlos cuadrados. Bueno, Que aparte, pronto se nos va la sí, memoria, no, es que hay que recordar estas se nos cosas. olvida Pero es todo. que como cuando lo veo por ahí en televisiones dando partes de moral, pues a mí me tal. Y luego Miguel, bueno, pues yo creo que hay que respetar las sentencias, vengan de donde vengan, para quien vengan y como vengan. No hay sentencia todavía, solamente hay fallo. La sentencia la conoceremos y yo creo que José Luis ha dado el clavo, ¿no? No solamente él, sino que además la jefa de prensa dijo, no, es que a mí me la ha dictado el fiscal general la nota, vamos, es que hay evidencias y otras más que supongo que vamos a conocer. Pero vamos, no hay que... Vamos a tener ocasión en el futuro de volver a poner a prueba pues toda nuestra sensibilidad. Daros cuenta que el otro día un amigo me mandaba una clasificación de la Liga PSOE, en cierta línea de sorna, y decía, Begoña Gómez, imputado, 5 delitos. Pardo de Vera, imputada, 5 delitos. De Adif. Coldo García, imputado por 4 delitos. José Luis Ábalos, imputado por 4 delitos. Santos Cerdán, imputado por 3 delitos. El hermano, por 2 delitos. El fiscal, 1, que ha sido condenado. Imaginaros, yo digo un poco en la parte, en la proporción que podemos llevar. Y aquí nos falta, no, pero esto es actual, ¿sabes? Yo no voy a hablar de los seres, ni voy a hablar de, en fin, de cosas pasadas. Sí, no, pero como él ha estado 2 o 3 minutos antes. ¿Qué le han descontado? Y aquí nos falta, nos falta todavía la ley del empresario, de los fontaneros, que también van a ser imputados. Por lo tanto, en fin, yo sí, no, bien, pero que ¿Y ya las te digo, visitas al dentista? yo no sé, ¿Tú vas al dentista? yo no sé si a los juicios de la ¿Vas al Gürtel, dentista? el fiscal, no sé si a los juicios de la Gürtel, no sé si el Tribunal Constitucional también los va a indultar, como indultaron a los 2 presidentes, expresidentes de Andalucía, que se llevaron el dinero. ¿De quién se llevaron el dinero? De los trabajadores. Como para llegar a un pacto de vivienda. Óscar. Buenas noches, Buenas Mercedes, buenas noches. noches, queridos compañeros, amigos ¿Cuánto tiempo? contertulios. Lleva ya rato. Iré buenas cambiando noches. los turnos de intervención, Y empezaré buenas por un noches, lado, como por otro, siempre, según los a días. nuestros ilustrados telespectadores. Pon el lógico, Héctor, pon el lógico. Sí, me El suyo es de gustaría arena. comenzar recordando, porque hoy por hoy no hay ningún partido de los aquí presentes que convoca a tanta gente para cualquier encuentro o mitin electoral Lo tiene enchufado. como Vox, tal y como se demostró en el último acto, meeting, que realizó en el Hotel Iberos Santiago Abascal, que vino este lunes pasado a Madrid. Se congregaron nada menos que más de 2.000 personas. La lástima era que el aforo era tan limitado que creo que se redujo a 700, 800, 900 personas y claro, se quedó mucha gente fuera. Encima en un día de lluvia, a las 6:30 de la tarde, un día de diario, un lunes, en fin, el día no era muy acogedor, pero esto demuestra hoy por hoy que somos un partido no solo de presente, sino con mucho futuro. Aprovecho también que, dado que este es un programa de referencia, de libertad y de objetividad, pues para desmentir algún medio de comunicación local, de prensa concretamente, cuando dice que se quedaron solo 100 personas fuera esperando. No, desgraciadamente, ojalá hubieran sido 100, pero es que fueron más de 1.000 y pico. Aquí se ven solo las que estaban aquí más cerca de la puerta de entrada, que tuvo que salir pues Santiago Abascal con un megáfono, pues bueno, pues a dirigir algunas palabras a la gente que no pudo entrar. Es decir, hoy por hoy el poder de convocatoria que tiene nuestro partido y la ilusión que genera y las expectativas no tiene parangón. Entonces, y esto es fruto pues del esfuerzo y del sentido común, y más que nada porque Vox da voz a las preocupaciones, con independencia de ideologías, de edad, de clase social. Por otro lado, si ya me centro en toda la problemática y todo este escándalo del fiscal general, bueno, escándalo que ya no nos sorprende a nadie, ¿no? Yo no voy a andarme con paños calientes, voy a ser muy breve, pero de paños calientes ninguno ni medio. Es decir, como bien habéis indicado, ¿no?, ha infringido el artículo 417.1 del Código Penal, revelación de datos reservados, estrictamente que se llama así, pues es que le han pillado con el carrito del helado. Miguel, que borró datos también, dice, no, que no ha encontrado motivos. Hombre, para empezar, él
admitió, y no supo dar explicaciones, que borró datos. Él empezó a decir que era podespista tal cual, borró datos. Y eso, a buen seguro, que le habrá beneficiado. Le condenan a inhabilitación, vamos a ver si pierde lo que es su puesto de trabajo. Es histórico que es por primera vez en España, no, en Europa es el primer fiscal general de un Estado que está condenado e inhabilitado. Y este es el preludio porque estamos convencidos que el señor Sánchez será el primer presidente del gobierno de España, pues que en un futuro será también condenado y me aventuro casi a decir que encarcelado, porque es que se van acumulando las denuncias no solo contra la familia, su hermano, su esposa, ahora vamos a ver una serie de ministros, como por ejemplo Ángel Víctor Torres, vamos a ver Ábalos, lo que estos días va a decir, porque va a traer miga, estoy convencido de que en los próximos programas vamos a hablar mucho de todo, cómo va a denunciar Ábalos y va a hablar todas las vergüenzas, ¿no? Vox también, como siempre damos la batalla, pues por supuesto con manifestaciones pacíficas, pero también la damos en las instituciones y en la justicia. Vox se personó como acusación popular. Cualquier causa que veamos que es injusta, vamos a estar como acusación popular. Que, por cierto, el proyecto de reforma de la justicia Bolaños quería erradicar lo que era la justicia popular. Bueno, pues Vox fue parte de la acusación popular. Esto demuestra además que el Partido Socialista es un gobierno que ha saltado todas las instituciones. Todas, absolutamente todas. Estamos hablando a la escala judicial, que por cierto, tenemos que echar también cara al Partido Popular, pues que se han repartido con ellos puestos en muchas instituciones. Estoy hablando del Tribunal Constitucional, estoy hablando de Televisión Española, Mesa del Congreso, Consejo General del Poder Judicial. Y luego también recuerdo, y voy a ir terminando ya, las palabras, como bien habéis recordado, de Pedro Sánchez, cuando dijo aquello de van a tener que pedir perdón al fiscal general del Estado. Ya daba por sentado, saltándose todo, que iban a salir al suelo. Pues no, ¿quién es Sánchez para decir eso? Él mismo va a tener Él mismo. Y entonces el señor Sánchez, es quien tiene que pedir perdón a todos los españoles. ¿Cómo se pide perdón? Aparte de pedir perdón de forma expresa, dimitiendo, dejando su cargo y convocando elecciones. Ya está bien de hacer sufrir a los españoles. Miguel. Bueno, no quiero darle más, porque como dices... Yo iba a empezar por vivienda y iba a empezar por el final, Damos otra vueltita, diciendo ¿no? Pero- si es posible un pacto en Aragón, Bueno, pero vamos a ver como si ha dicho dejamos Óscar, aquí no, las hombre, cosas hemos estado hablando claras. Fiscal general. Como ha dicho Óscar, Vivienda A con mí me B. gusta bien hecho el filete. O sea, como ha dicho Óscar y José venga. Ignacio, Sí, que vamos una a tener vuelta rapidica. muchos debates, según ellos, Sí. para debatir El sobre comienzo del cuestiones programa va a ser todo para judiciales. Creo que hoy nuestra presentadora nos planteaba un tema que creo que preocupa más a los españoles, Es la número que uno, sí, es el efectivamente. principal problema. Y creo que es importante, ya habíamos dicho, de poderlo abordar con un poquito de calma, un poquito no tan rápido como lo abordamos habitualmente. Eso es. Un poco cómo está la situación de la vivienda en Zaragoza, en Aragón, y voy a responder a tu pregunta, la del pacto. Yo creo que necesitamos un pacto. Era el final, pero digo, Bueno, más que nada porque Creo que por sí romper que el hielo. Necesitamos un pacto, otra cosa es que no sé si estamos en condiciones de conseguirlo. Y necesitamos un pacto porque las políticas que se requieren a nivel de vivienda no son sencillas ni populares. Y además son complicadas, porque muchas veces nos plantean soluciones muy sencillas, como vamos a quitar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es una de las propuestas que hace Vox, y digo, bueno, sí, pero es mucho más complicado. No a todos, no en el mismo tramo, no para todos igual. Luego lo explicaré, Miguel. Luego lo Sí. explicará que te dará tiempo. Pero en vivienda no hay soluciones sencillas, porque decimos, construir vivienda es la solución. Evidentemente es una parte de la solución. Tú Y a decías, corto plazo, y a corto plazo probablemente, pero es que construir viviendas a corto plazo podemos tener una capacidad de construcción de viviendas pues de entre 4.000, 5.000, 6.000 viviendas al año en Aragón, en Zaragoza, cuando las necesidades que tenemos por formación de hogares puede estar en el entorno de los 10.000, me corregirá Óscar más o menos. Es el doble nuevamente, Sí. sí. ¿Por qué? Porque vimos un fenómeno muy... Es verdad que la población no está creciendo, o no está creciendo especialmente al mismo ritmo que la demanda de vivienda. Lo que se está produciendo es un fenómeno y es que los hogares cada día son más pequeños. Donde hace Familiares, 20, 25 años un hogar medio estaba conformado por 3,6 personas, casi 4 personas. Ahora estamos hablando de que apenas llegamos al 1,7, 1,8. ¿Qué ocurre? Además encontramos nuevos elementos que no preveíamos o que no se contemplaban, como es el alquiler turístico o el uso de la vivienda de manera, digamos, como un bien de acumulación, un bien especulativo. Hay muchos elementos que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo.
pues hemos dicho, hay que construir, hay que regular impositivamente y establecer cómo. Yo no estoy en contra radicalmente de mirar la fiscalidad de la vivienda, pero hay que ver cómo lo hacemos. Hay que regular también en aquellas zonas donde se puedan o no establecer la vivienda como un negocio. Tradicionalmente, y hablas con cualquier hostelero, me refiero a hostelero de gente que tiene hoteles, el turismo y las pernoctas en las ciudades se realizaban a través de establecimientos especializados. Y las viviendas se destinaban a lo que se venían destinando, que es a vivienda. Alquiler o vivienda, sí. O personas que durante una temporada van a pasar temporadas largas, no de fin de semana. Los hosteleros nos dicen, nos estáis dejando tirados a los hoteles, a las pensiones, a otra serie de... Y esas viviendas, claro que tienes mucha rentabilidad. Muchas veces alquilando un fin de semana obtienes la misma rentabilidad que alquilándolo durante todo un mes. Luego es verdad que decís, la ley de vivienda. Mirad, yo en ese sentido creo que la ley de vivienda, como todo, tiene cosas buenas y algunas cosas que son menos buenas. Creo que en algunos elementos de protección del inquilino se ha demostrado que genera conflictos. ¿Por qué? Porque protegemos de una manera especial a las personas que están en riesgo de vulnerabilidad y eso a priori es algo positivo. Pero es verdad que como tenemos en este momento las dificultades también de saturación de nuestros servicios sociales para determinar que es una vulnerabilidad o no, y para dar una solución habitacional a esas personas vulnerables, hace que una medida que se toma para evitar que nadie se quede en la calle se convierta en una barrera para aquellas personas que legítimamente quieren hacer uso de su vivienda. Y Óscar me mira como sorprendido, como diciendo... Pero bueno, evidentemente hay cosas de la ley que tenemos que ser capaces de modificar, tenemos que dar más seguridad, pero hay un elemento fundamental y creo que tiene que resumir todo. La vivienda no puede convertirse en un bien para obtener rentabilidad, un bien especulativo o un bien de mercado. La vivienda, por delante de todo, es un derecho. Y sé que me van a decir algunos compañeros que incluso el ínclito Ábalos dijo la vivienda es un bien de mercado. Pero como estamos en Opinamos, mi opinión, en este caso, es que la vivienda tiene que ser fundamentalmente un derecho para poder tener un espacio digno para habitar, para desarrollar tu familia o para plantear un proyecto vital. Y en este momento, las instituciones del Estado no están garantizando ese derecho. Se ha puesto la tirita antes de la herida. Por si acaso. Lo están soportando los pequeños propietarios. Bueno, yo he planteado mi... Pero bueno, no quiero interrumpir. Es un torero, tío, mira. Pero no habíamos empezado todavía. Claro. Era solamente el... Bueno, yo por mi parte, en estos 4 minutos estupendos que van a aparecer aquí a mi derecha, si no me equivoco, no, aquí a mi izquierda, aquí están, muy bien. Bueno, yo decir que creo firmemente en la democracia, lo he dicho antes, creo firmemente en la justicia, creo firmemente en la separación de poderes, por supuesto que sí, porque es que todo lo demás es humo y da muchísimo miedo y es mucha oscuridad. Y creo que el sistema democrático, pese a las cuestiones a mejorar, porque evidentemente ningún sistema es óptimo, yo creo que es el menos malo de los sistemas. Y digo esto porque considero que es positivo que a Zaragoza vengan los líderes políticos. En esta ocasión, el lunes pasado, estuvo Santiago Abascal, como bien decía el compañero Óscar de Vox. Yo creo que si juntas en un meeting, llamas a un meeting a personas en un espacio de 100 metros cuadrados, hombre, pues tienes muy sencillo y muy fácil que se quede gente fuera. Yo creo que es muy sencillo, sí, porque yo me casé en ese espacio, es un espacio fantástico, por cierto. Hace 17 años, luego me las enseñas, que me estoy hablando yo, Óscar. Pero no digas mentiras, es que vas a confundir nuestra... Entonces, pues claro, cuando convocas un espacio muy pequeño, es más fácil llenarlo. Y eso es una cuestión que en política, evidentemente, todas y todos sabemos si se quedó gente fuera. Yo creo que lo de Vox es una rareza democrática. Una rareza democrática que además pasará. Porque sí, pasará con el tiempo, porque evidentemente lo que no puede ser es que un partido político se sustente y se cimente sobre los cimientos de Francisco Franco. Vox es un partido eminentemente franquista, que lava y hace greenwashing del franquismo. Y evidentemente eso no puede ser. Ha habido diputados de Vox en el Congreso de los Diputados que han dicho cosas tales como que con Franco se vivía mejor, que con Franco España funcionaba muchísimo mejor. Y eso es una cosa que hay que denunciar y que hay que decirlo en voz alta. No puede ser. Vox es una rareza. Y además, su líder, que ama profundamente el cristianismo y que es ultracatólico, lo que hace básicamente es ser un racista. Y dice que quiere deportar a 8 millones de extranjeros y a sus hijos en España. Eso es racismo y hay que decirlo alto y claro. Y una persona gracias por el protagonismo, va pasando el tiempo y sigue. Además, como Santiago Abascal,
que encima cree en la familia tradicional y De está la vivienda no divorciado. habla, oye. Y está divorciado. Y no casado, solamente eso, y casado y sino con que hijos. encima abobina de los chiringuitos y él lleva toda la vida viviendo de la política. Por lo tanto, que venga aquí un fantasma como Santiago Abascal a darnos lecciones de qué, un auténtico mentiroso, con un partido político que ha sido Te veo sancionado varias veces por el Tribunal de Cuentas, por financiación irregular. En ese vamos a Mercedes, poner perdona, nuestras- por ahí sí que no voy a pasar, en ese vamos a Eso es poner- falso lo que estás en esas diciendo, manos- Miguel. Ahora te das no, dos minutos, pero es que eso no minutos. merece... En esas manos vamos ahí a sí, poner eso el sí, futuro de ahí España, sí que no. Óscar. No, En vamos esas a ver. manos vamos a poner el futuro de España en las manos de un mentiroso De todas maneras, compulsivo. que sepas que está, todo lo que estás diciendo, Bueno, todo lo que estás diciendo se nos está ha ido quedando el tema grabado. de la vivienda, No, perdona. Y termino con vivienda, que me queda un Sí, un minutico. minutico. Sí, Me queda un un minuto minutico. y te doy el Ah, paso ¿ese a es tu Dios. programa de vivienda? Que me queda un ¿Ese es tu minutico. programa de vivienda? Mi programa de vivienda es lo que está haciendo Portugal. Portugal lo que está haciendo es vivienda vacía, tasa. Vivienda vacía, tasa. Eso es lo que hay que hacer para que afloren los cientos de miles de pisos que hay en España que están vacíos y que no contribuyen a que baje el precio de la vivienda. Eso y otras cosas muchas más, evidentemente. Que no salga la alcaldesa de Zaragoza diciendo que va a crear viviendas asequibles a 700, 800 euros al mes. Pero será asequible para la alcaldesa de Zaragoza, porque para las familias de esta ciudad, de la capital aragonesa, evidentemente no lo son. Y también crear un parque municipal y autonómico de vivienda protegida, porque es que lo que no puede ser es que las instituciones hagan vivienda protegida y se deshagan de esa vivienda protegida. Porque entonces no se puede hacer nada para que el mercado vaya hacia unos precios que sean más asequibles y más razonables para el conjunto de los ciudadanos. Óscar, Sí, simplemente con arreglo. No, sí, no, pero es que Sí, quiero contéstale simplemente. muy rápido, Nada, pues en que no 20 pase el segundos tiempo. simplemente. Es que. Bueno, lo primero que has dicho es que me parece tan impresentable por todo, pero bueno, es que eso, digamos, lo omito porque es que me hace hasta gracia. Vamos a ver, con esto que has dicho de la financiación ilegal, que ha quedado grabado, entonces yo que tú sería un poco más prudente, más que nada. En primer lugar, porque es una abril. auténtica falsedad. No, permíteme y no me interrumpas, que además Joaquín. me gusta. Mira, la próxima vez lo voy a traer casi en Nos han grande. multado, En este Joaquín. caso, es que creo, además, en este mismo programa dijiste eso, además luego hasta en privado te comenté y digo, no es así porque ha sido 2 veces que el Tribunal de Cuentas impone una sanción. ¿Y qué pasa? Se recurrió y se demostró que no. Y lo tengo aquí, lo que pasa es que en el móvil no se ve bien, donde Pues dice léelo que si el quieres Tribunal y Supremo, así. es que ha sido por 2 veces que el Tribunal Supremo anula la sanción de 233.000 euros a Vox. O sea, que es que cada sanción que han puesto, que han sido 2, han sido revocadas por el Tribunal Supremo, el mismo que ha condenado al fiscal general del Estado. Con lo Qué cual, un casualidad. poco más de rigor porque estamos en un programa serio. Qué ¿De acuerdo? casualidad. Lo primero es que, bueno, es que nos da igual. Yo sé que estáis muy nerviosos con nosotros, o sea, y además agradecer el protagonismo que nos dais, porque es que Me ves realmente nervioso, lo que son Óscar. masas de Me trabajadores ves nervioso. y de gente que se gana la vida honradamente, es que cada vez... Bueno. Por favor, Bueno. me ves Pero nervioso, no, Óscar. pero no voy a tolerar esto que has Estoy comentado nervioso. de la financiación ilegal, porque además vuestro partido, además, en un estudio que hizo además el Tribunal de Cuentas, demostró que no cumplía ni con el 50% de obligaciones. Junta Aragonesa, ¿Y o Sumar en este vosotros? caso. En el ¿Y Consejo de Diputados está así. vosotros? ¿Y vosotros? Entonces, A no, ver. y vosotros. Pero aquí está. Entonces, no digas falsedades, que estás en un programa serio. José Luis, Falsedades, vivienda. falsedades. Ya no sé qué Vivienda. pregunta era. Hola. Yo ya no sé. Hola, Hola. terrícolas, estamos aquí. Estamos. Bueno, desde el Partido Se nota Aragonés el frío, vamos a ¿eh? seguir hablando de vivienda. Y bueno, ejemplos, ideas que queremos dar y vamos a repartir un poco tanto al gobierno Entre Zaragoza y regional, el territorio. el ayuntamiento, el Sí, estatal. Que también es importante, porque Sí. al final, si el territorio está despoblado, se tensiona también la ciudad. Salió una noticia, creo que ha sido esta semana, más es que nos viene al pelo, que el 75% de la necesidad de vivienda están en las ciudades y es en Zaragoza. El problema lo tenemos en Zaragoza. Yo creo que cuando tensionas... Sí, cuando tensionas los mercados, cuando intervienes los mercados, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre en Zaragoza, hay 15.000 viviendas que están fuera del mercado, vacías. Las han sacado por diferentes razones, los propietarios. No voy a entrar si hay que intervenir o no, pero hay 15.000 viviendas. Imaginaros si esas O sea, si hay volvieran viviendas en, vacías, en cuanto entonces. vuelvan. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, la información que conseguí ayer, 52 edificios vacíos, propiedad del Ayuntamiento, que suman 60.000 metros cuadrados, sin utilizar. O sea, no es propiedad privada, sino... Son propiedad edificios. vale. Salió además, bueno, De la la administración. noticia la última, no, del Ayuntamiento de Del Zaragoza. Ayuntamiento. Eso lo podéis corroborar, que yo no soy muy inteligente.
en ese no caso. jodas, estás en Sí, este sí. programa, vamos, llegas a la media seguro. Sí. Rehabilitación de vivienda es por piso 50.000 euros más barato que construcción nueva. Y tenemos las zonas cascos antiguos de ciudades como Calatayud, Zaragoza, Huesca, Zaragoza, vacías, edificios. Y hay ejemplos de ciudades que consiguieron revitalizar esos distritos vacíos Bueno, es lo y mismo que con construir seguridad, los no, nuevos. eso es más rápido. Hay 3 tipos o 4 tipos que nosotros proponemos del Partido Aragonés. Tienes el ejemplo normal, que es el que se hace aquí, que es vivienda libre. Precio medio del piso de vivienda libre en Zaragoza, 200.000 euros. ¿Quién intervienen allí? Propietarios de suelos, promotores, que el promotor es el que pone el dinero y lo adelanta, y el constructor. Un ejemplo, vivienda pública para venta. Se abarata 60.000 euros el coste del piso. Está la vivienda pública en alquiler. Se puede tener piso, haciéndolo desde las instituciones públicas. Pisos en alquiler a 450 euros y además con metros cuadrados dignos, como legisló el gobierno vasco, que es que no podemos, o sea, un piso por debajo de 80 metros cuadrados no es digno. Luego es difícil, José Luis, y no perdona que no te quiero Sí. interrumpir, porque cuando vemos las sociedades Zaragoza Vivienda o cuando alguna vez que hemos sacado licitaciones, los precios que ofertamos en licitaciones son mucho más altos. Estamos hablando de que por construcción de un piso nuevo estamos por encima de los 150.000 euros y en Torrero 1.500 euros el metro. y quedan desiertos. Es decir, en este momento también es un factor que tenemos que considerar, es que no tenemos un potencial industrial para construcción de vivienda. Por eso me parece muy interesante que apuestes por la rehabilitación. No, sí. Y luego está la cooperativa pública, que también existe. La cooperativa pública, que con una entrada del cooperativista de unos 40.000 euros, más luego durante 20 años pagando una cuota de unos 450 euros al 1,5% de intereses, podríamos tener. Solo falta es decir, ¿tenemos suelo público? A verlo a hilo, ¿no? A verlo a hilo. No demasiado. Sí, y se puede crear. Y si no, se puede crear. Se puede crear, eso sí. Coste del suelo, 0 euros, porque es público. ¿Quién promociona? Las propias instituciones. El 25% que se lleva el promotor, fuera también. Ya te ahorras un 50%. Hombre, es una fórmula que abarataría bastante, ¿no? No te concurren. Ese problema es que luego no te concurren. Eso pasaba Que con no te la concurren. No, pero si es que al final, pues lo que decía yo. Porque no hay negocio. Porque no es atractivo. Octavio ha conseguido hacerlo porque da negocio. Es que, claro, es que yo Por eso lo entiendo hacen. que las promotoras tengan que vivir, que es lógico. Pero en este caso estamos en una situación de urgencia. Eso también lo... De urgencia. José Ignacio. Bueno, yo Qué no temita, quiero también hacer un paréntesis sobre lo que aquí se ha debatido al respecto. Lo que sobre aquí se ha vivido. Sí, porque los telespectadores, pues no sé, igual se llevan la idea de que quizás los proyectos políticos, ¿verdad? Todo lo que se plantea de cara a la sociedad hay que valorarlo a peso, ¿no? Digo a peso de afiliados o de gente que va a los actos. Y no es así. Esto pudo ser en tiempos. Y tampoco hay que exagerar. Nosotros en nuestros comités ejecutivos autonómicos juntamos a mucha gente. Y sin ir más lejos, el día 25 de octubre, que celebramos el Día del Afiliado, en el Parque de Atracciones fuimos muchísima gente, pero muchísima gente que no caben, si para un acto público, no caben normalmente en los sitios, porque estos sitios se pueden pedir por todos los partidos y por todas aquellas asociaciones o colectivos que lo deseen. Pero yo no creo que esto sea la historia de valorar por el número. No, yo tengo tantas personas. Al final es lo que metes en el turmis y sacas las gotas de talento que vas a sacar en el exprimidor, ¿no? Y al final, bueno, los proyectos que puedes plantear a la sociedad de cara a un futuro, pensando en todos, sin exclusión, porque cuando gobiernas estás perdido. Si quieres hacer exclusiones de una parte de la sociedad, que es lo que está haciendo en estos momentos Sánchez, y yo creo que se equivoca. Se equivoca porque ahí lo que plantea es el frentismo, decir, yo me separo, esta otra parte de los españoles no es mi problema, no, el problema es de todos, gobierne quien gobierne, de todos los españoles, porque España solo es una España, no son varias Españas. Bien, y entonces, bueno, yo hecha ya este apartado, este apunte, indicar que con el tema de la vivienda tenemos varios problemas, no solamente... Varios. Hablar de vivienda se ha hablado mucho.
se lleva mucho tiempo hablando, lo que pasa es que lo que hay es que hacer cosas. Y entiendo que el gobierno de Aragón en este momento está haciendo cosas, por lo menos está tratando de plantear soluciones de cara al presente y más hacia el futuro, aunque todo es muy urgente. Ya no, sé que lo ha reconocido Miguel y lo has dicho, que lo que ha presentado Octavio López, desde su responsabilidad de la consejería, piensa no solamente en Zaragoza capital, sino en todos los pueblos de la comunidad autónoma de Zaragoza, Huesca y Teruel, distribuyendo. Ahí, hombre, claro, porque no es sencillo. Pero claro, a todo esto de hacer cosas, y digo hacer cosas, yo no suelo traer nunca papeles, pero me he traído todo esto porque si tengo que recordar... Todos venimos ya con papeles. Si tengo que recordar lo que se está haciendo en materia de vivienda, tengo varias páginas y necesitaría mucho más tiempo. Sin embargo, lamentablemente, si me tengo que referir a los últimos 8 años de responsabilidad en los gobiernos, sobre todo lo que afecta a Zaragoza, 86 viviendas y un tercio de ellas sin terminar. Un tercio de ellas hubo que terminar después, 86 viviendas. Claro, esto no es... Bien, no solamente el problema se resuelve construyendo, que es una buena manera de tal. Hay que abaratar costes, difícil, porque las naranjas, ahora vas al supermercado, te endosan una bolsa de 4 kilos en lugar de 5 y te aumentan el precio un 30 y tantos %. Incluso a veces vienen de Sudáfrica, ¿no? Bueno, pues esto es así. Es que todo ha subido y todo a veces pues va en consonancia con lo que te cuesta una barra de pan, con todo. Los materiales, no lo se que puede tienen pagar que un cobrar alquiler, las pero a personas veces que es van a que hacer esa lamentablemente casa, no puedes comer a pesar de que España vaya tan bien, porque una familia con 2 hijos, pues hombre, con 1.500 euros o con 2.000 no puede vivir hoy por hoy con la carestía de la vida. Al final, ¿qué coincide en todo esto? Bueno, pues coinciden una serie de normas que yo entiendo que es urgente atajarlas y que además dependen mucho del gobierno, de quien gobierne en España. Es decir, hay que proteger, aunque yo sé que a las izquierdas progresistas no les gusta, la propiedad, porque protegiendo la propiedad amplías el parque de posibles alquileres y no solamente pensar en que tiene que ser un alquiler público. ¿Por qué no se alquilan pisos y hay tantos pisos cerrados de personas de economías muy modestas que están viviendo de una pensión y que podrían alquilar ese piso a 450 o a 500 euros? ¿Por qué no se alquilan? Pues simple y llanamente porque luego a la hora de la verdad no les pagan y no hay manera. Ya hay un porcentaje importante de gente necesitada, lo sé, y esto hay que protegerlo, pero luego hay una caterva de jetas. Te pongo como ejemplo, lo siento, pero se me viene a la cabeza el concejal de Talavera de la Reina, que se aposenta en un piso, el tío se apoltrona, no paga, lo ocupa y además ¿De era... qué partido era? Pero que no me he enterado. Del Partido Socialista. Vaya. Y casualmente, y además era el responsable del desarrollo, etcétera, etcétera, ya en la anterior legislatura. Bien, esto puede ser un caso que puede haberlos en todos los partidos, cuidado. Esto lo que quiere decir es que hay personas que además hacen negocio porque tienen una empresa montada al respecto, de decir, ir alquilando para luego tener ocupas, llevarse un porcentaje de la ocupación y después ya no se sabe nada. Todo esto, la ley de arrendamientos urbanos, la protección a la propiedad privada, por supuesto, analizar y poner más presupuestos para que nadie de las personas que estén en peligro de verdad, pero de verdad, de necesidad, tengan, esas personas vulnerables tengan la asistencia que requiere y que marca la Constitución española, pero no que a través de ese marco que nos señala la Constitución, que todos los jetas se apunten allí para que luego el problema se acrecente. En fin, hay muchos más temas para tratar, pero yo creo que fundamentalmente es tratar de construir, por supuesto, la colaboración público-privada, los terrenos públicos que haya, abaratar en fin, crear más suelo también, ¿por qué no? Más suelo, porque si tú creas más suelo, todo va a bajar. Lo que pasa es que luego, efectivamente, y bajar los impuestos. Cuidado. Quería ya bajar los con impuestos. esto que comentaba bien José Ignacio, Óscar. porque bueno, es que además es realmente, en fin,
enternecedor escuchar a la izquierda como crean un problema y luego pretenden darle la solución. Es decir, pero no es solo de España, sino de otros países que ya lo hemos tenido. Por ejemplo, incluso aquí que tenemos un representante de Chunta la pasada legislatura, hasta las ayudas al alquiler a los jóvenes, la pasada legislatura, cuando estaba el señor Soro, pues prácticamente tardaron año y medio, casi 2 años, en conceder las ayudas de la subvención a los jóvenes para pagar el alquiler. Es un primer lugar. En segundo lugar, los datos ahí están, y voy a enumerar una serie de datos que son pues un poco lo que refleja el diagnóstico actual. Con esta ley de vivienda actual, que estáis tan orgullosos a la izquierda, que hasta con Bildu fue quien os dio el último empujón, han subido los precios del alquiler en toda España de media un 24% en 2 años. En Zaragoza han subido los precios del alquiler un 19%. La oferta de alquiler se ha desplomado un 17, un 18%. Mientras tanto, ha subido la demanda de alquiler, porque mucha gente ya no puede comprar, pues en un 80%. Una de las principales causas, que aquí nadie lo ha abordado, y es la principal para empezar, claro, esto es oferta-demanda, la presión de la demanda. ¿Qué pasa? Ha crecido el país en casi 3 millones de personas por culpa de la inmigración masiva y descontrolada. Inmigrasiva descontrolada. Esto está creando, no tiene más que ver, aquí las oficinas, no me interrumpáis porque ahora estoy hablando yo y ya está bien de interrumpirme, y no lo voy a tolerar. En segundo lugar, el tema de la inmigración migratoria no tiene más que ver con el ayuntamiento, las colas que se forman. Claro, toda esta gente que viene de fuera pues tiene que meterse a vivir en algún sitio. Todo esto crea, pues, puedes ver muchos artículos en prensa donde te dice, en Barcelona, por cada piso en alquiler hay 400 personas, 300 personas. Es un auténtico casting para tener vivienda. Se está creando, como bien decía Miguel, el doble de hogares que viviendas se están construyendo. Otro dato que también tiene que saber la ciudadanía, la vivienda lleva un 30% en impuestos, desde que se empieza a construir o antes de empezar a construir, hasta que se entrega la llave, se han pagado un 30% en impuestos. Es decir, si hoy en día una vivienda son 200.000 euros, son 60.000 euros en impuestos. ¿Se imaginan que una persona se compra una vivienda y se ahorra 50.000 euros o 60.000 euros en impuestos? Pues esto sería, pues, gracias a una potente política fiscal. Fíjense un dato, que además lo tenía calculado nuestro partido. Se está recaudando cada año 52.000 millones de euros en impuestos. Solo se revierten a vivienda 7.000 millones de euros. Perdona, que quería lanzar la pregunta a todos también a ti. Bueno, estoy en mi tiempo, paraliza el tiempo, por favor. No, paraliza el tiempo porque es que tengo que decir una serie de cosas. Impuestos? Es que además queremos recuperar, al margen de lo que estaba comentando, puedes darle si quieres al cronómetro, no quiero tampoco abusar. Estamos comentando de suprimir, que todo el mundo nos ha votado en contra, bueno, a excepción aquí en Aragón del Partido Aragonés, el impuesto de transmisión patrimonial, el impuesto de sucesiones, el IVA, la reinversión. Estamos estableciendo también a nivel nacional, porque claro, se está yendo de capital extranjero, casi un 19% de capital extranjero a compra de vivienda, lo que es una fiscalidad diferenciada para no comunitarios, y eso es lo que en teoría tendría que dar margen para aprovechar a deducciones fiscales, bonificaciones, por ejemplo, recuperar la vieja cuenta ahorro vivienda que se perdió. Por ejemplo, también tenemos el tema de vivienda social. Fíjense que tenemos un déficit. En este mismo programa he dado yo, incluso anterior de cifra, hoy mismo un informe, o ayer mismo, no, hoy mismo un informe de la OCDE hace una demanda de que reclama al Gobierno de la Nación de 850.000 viviendas asequibles, de alquiler asequible, en 4 años, dado plazo, dado la presión que tenemos de población. Tendría que multiplicar por 4 el ritmo de construcción ahora mismo. Es imposible. Entonces, no, exactamente. Que, aparte que tanto la ley de vivienda como la ley del suelo son de las peores leyes que hoy por hoy se pueden tener los resultados, ahí están. Por no hablar del coste de los materiales, la ausencia de mano de obra, la ocupación, la intiocupación. Es decir, están haciendo de verdadero colchón social, no el Estado ni la comunidad autónoma ni el ayuntamiento, sino muchas personas, muchas familias que tienen su vivienda y tienen que soportar a un que ocupa, que lo tiene para completar su nómina o su pensión. Hoy en día, solo un 30% de los menores de 35 años pueden tener una vivienda en propiedad, cuando hace 12, 13 años era nada más y nada menos que un 70% de la población. ¿Qué está sucediendo también? Pues que hemos cambiado la política del piso, el coche y el trabajo fijo, pues por la precariedad, por el carril bici, por compartir habitación y en unas condiciones que están machacando lo que son las políticas de familia, las políticas de natalidad, hacinamiento a las viviendas. Tenemos que hoy en día un alquiler mediano, si se paga en solitario, son 1.192 euros, frente a un ingreso mediano de 1.000 euros, con lo cual muy complicado lo tiene la juventud. Ahora ya sin y luego en el minuto de oro sí que daré yo las alternativas nuestras en 3... Un turno completo, pero no de 4 minutos. Quiero que seáis rápidos, 4 minutos. porque claro, todos habláis
bueno, algunos no están de acuerdo con la bajada de impuestos, pero en general esa bajada de impuestos podría ser que ayudara de alguna manera a hacer más accesible esta vivienda. ¿Cómo se bajan? ¿A quién y dónde? De manera proporcional y a las personas que lo necesiten realmente. Porque evidentemente, tú lo decías antes, hay personas que no tienen ningún problema para comprar vivienda. En Zaragoza se están viviendo todas las promociones de lujo se venden. ¿Es justo que a esa persona que puede y que tiene esa capacidad económica, seguramente será fruto del ahorro, se le bonifique de la misma manera que una persona que realmente el impuesto es una barrera de acceso? Yo eso es lo que le quería decir a Óscar. ¿Sabes, Miguel? Yo no estoy, es la segunda ciudad, no, si meto un dato, es la segunda ciudad de España que mayor demanda de vivienda hay. Pero es que está viniendo gente afuera. Yo lo que te decía, Óscar, ¿por qué todo el mundo os vota en contra del tema del ITP? Pues porque lo decís ya os dijo Bermúdez de Castro, el consejero, no para todos y no para todo. Es decir, establezcamos las bonificaciones precisas, o las subvenciones, la manera que se tenga que hacer con el ITP, entendiendo que el ITP es un impuesto que es el 10% o el 8% que se paga por adquirir vivienda. Pues depende de la persona, y como todo, y siempre ha defendido la izquierda, habrá personas que tengan una bonificación de 0 del ITP y pagarán el impuesto íntegro, y habrá personas que no pagarán nada. Dependerá de sus rentas y de sus Pues condiciones. se puede haber hecho una enmienda y Bueno, seguramente pero, se puede Óscar, haber... Es que tampoco, si no se yo no soy presentan legislador enmiendas- y tú tampoco en este momento, ni legislador autonómico. Y una cosa que le quiero decir a José Luis, se cuantifican en 15.000 viviendas las viviendas vacías. Pisos, perdón. Pisos, o sea, Sí, pisos. bueno, habrá de todo en sus casas. Hay que también distinguir, porque siempre que hemos abordado esa cuestión, en Zaragoza se han hecho distintos programas de captación de vivienda vacía y resulta que no aflora. No aflora y les hemos dado seguro de impago, les hemos dado bonificación del IBI. Y José Ignacio lo sabe porque estas cosas llevamos varias corporaciones, independientemente del color, que lo han intentado. Zaragoza no afloran y preferimos usar el término viviendas sin uso, porque vacías en Zaragoza realmente, muchas de las viviendas, el problema es que no están ocupadas de manera habitual. Son viviendas pero que no creo que sean tan... Miguel. Las estadísticas que tenemos, que son los datos del INE, creo que esas 15.000 viviendas, no sé si o no tenemos una capacidad para sacarlas al mercado, Es muy o ese fácil. número no es un número Es muy fácil. del Habla todo con real. Tus vecinos, yo he hablado con mis vecinos, que sé que tienen, como decíamos, el abuelete, Pues que ha mira. estado con sus ahorros, se compró o tenía Pues la mirar. casa antigua, se ha ido a una nueva y la tenía en alquiler yo- y la ha quitado del mercado porque Me no le gusta- pagaban me gusta problemas. escuchar a mucho a José Ignacio en Y este hay sentido, muchos porque así, sé ¿eh? que profesionalmente se inició en estos sectores de la administración de inmobiliaria y yo creo que ese mito que se ha defendido siempre desde la izquierda. Las trabas que se pusieron en aquel programa para alquiler, Sí. que al final me parece que se llegaron a alquilar Sí, pero ahora con el nuevo programa, 18, 19 pero con pisos. el nuevo programa tampoco estamos siendo capaces de Había captar. muchos problemas y mucha burocracia. Pero si os Yo creo que hay acordáis, que hacerlo más sencillo. La bolsa de alquiler de vivienda existe, en Zaragoza lleva 25 años, ¿eh? Y nunca hemos superado el entorno de los 500-600 pisos gestionados por esta bolsa. Que yo sé que hay vivienda vacía, claro que sí. Es muy claro fácil, sí. que llamen al programa. Pero la todos los que seguridad tengan- jurídica, Miguel. Pero la seguridad jurídica. Es que, realizador. es que Pero no por puede ejemplo, ser que una familia se tenga que comer a Pero- alguien que no le paga alquiler pero, del Óscar, tercer piso. el Ayuntamiento Eso de es lo que Zaragoza no está puede ofreciendo ser. precio pago Eso sí, seguro, un seguro de pago IBI. garantizado, Sí, que nosotros mismos bonificación de IBI. Es decir, Sí, entonces ese problema deja de existir. No persiste. la seguridad jurídica. Sigue Os existiendo. decía antes que creo que tenemos que retocar algunas de las cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de ejecutar alzamientos con personas que tengan situación de vulnerabilidad. Pero, evidentemente, hasta históricamente, cuando alguien dejaba de pagar, lo que se hacía era un procedimiento de reclamación de deuda y de desalojo del edificio, de la vivienda, si se entendía. Creo que tenemos que apostar por una construcción masiva de vivienda, pero también por evitar que, lo vuelvo a repetir, Y la que la rehabilitación. vivienda y la rehabilitación, pero que la vivienda no puede ser un elemento para que se gane dinero por parte de algunas personas. La vivienda tiene que ser un bien social. El dinero se tiene que ganar. Miguel, Algunas Libertad personas- económica. de Cada uno manera- puede de invertir manera- lo que le dé la gana, además. Me vas Sí. a Es que permitir eso no Corre puede turno que y que haga- hable. no, solamente decir Tenemos 5 minutos y un minuto de que la volver, así vivienda, que no, rapidicos. es que ha dicho una cosa muy importante que ha sido sentencia, que la vivienda no sea Solo para ganar dinero. Solo para ganar dinero. A ver, a mí eso me parece bien, pero te voy a decir algo que además esto afecta a todos los gobiernos de todos los El que signos más gana es políticos. el gobierno No, por los impuestos. Al Sí, sí. final, quien Sí, verdaderamente sí, ya lo sé. hace negocio con la vivienda, que es un bien que la Constitución española dice como que derecho. tenemos derecho, es siempre los gobiernos. Y te lo acepto, que porque te lo- pagas cuando compras la vivienda. Cuando vendes. Pagas cuando vendes. Cuando Pagas cuando la la rehabilitas. Cuando la rehabilitas, que sí. Pagas una vez después de fallecidos los herederos.
al Por final eso el pacto de la vivienda. la propiedad, con tanto que se dice, no, es que los grandes tenedores, ¿no? El gran tenedor al final es quien es, porque no eres propietario al final, porque Se ha convertido en un bien especulativo. sabes la cantidad, Miguel, sí lo Pero sabes, mínimo. la cantidad de herencias, Rango Bayón, Que se un están ejemplo. la quedando cantidad de herencias desiertas. que han tenido que renunciar Mi a padre, la dos herencia casas solo. por no poder pagar los impuestos. Bueno, probablemente la del No, no. piso Bueno. y el pueblo, ¿no? Que esto es muy, Que esto eso es es. muy de aquí, Sí, de sí, Aragón. eso es. Bueno, Claro. Y eso que Yo en por Aragón parte- hemos modificado, perdón, y ya termino, eso antes nuestros padres, hemos todavía modificado tengo y la del dulcificado piso bastante y la los casa del pueblo porcentajes de Ya de empezamos, las ¿no? herencias. Ya empezó, sí, ya pero se ha empezó la aumentado, campaña, se ha aumentado las cantidades ¿Esto es el minuto 60. ya final o cómo es esto? Pues Bueno, esto ya no, es no, no. sálvese Sabes el que que pueda. pueda, exactamente. Lo que tú nos Muy bien. digas. ¿Quieres decir algo, Joaquín, así rápido, Hombre, antes del pues, minuto de o oro? rápido, por o Yo no favor? quiero ya por lo menos- minutos, si Venga, queréis yo dilo, ya. dilo. O rápido o por lo menos por el Cedo mismo mis minutos. tiempo que No, han no. utilizado mis compañeros. Yo, bueno, decirle a la ilustrada audiencia, como dice nuestro compañero Óscar, que muchas de las cosas que se escuchan aquí, pues evidentemente yo creo que forman parte un poco de ese imaginario colectivo, ¿no? Y de esos bulos y de esas mentiras que escuchamos en muchas ocasiones y muchas veces repetidas, y por muchas más veces que se repitan, no dejan de ser verdad. ¿Que hay gente que tiene dificultades para cobrar el alquiler de algún inquilino? Pues por supuesto que las habrá. Yo eso no lo discutiré jamás. Pero que evidentemente no es una cuestión mayoritaria, afortunadamente, porque es que si lo fuera, estoy convencido de que habría muchos propietarios que se concentrarían delante del edificio Pignatelli o en la Plaza del Pilar para exigir algún tipo de regulación distinta de la que ya hay. Y pongo el ejemplo de mis padres. Mis padres, los dos, son pensionistas. Tienen un pisito pequeño, lo tienen alquilado. Y la inquilina, que es una moza encantadora, paga todos los meses lo que tiene que pagar, su renta. Y no tenemos ningún tipo de problema con ella. Y si lo tuviéramos, sabemos exactamente a dónde acudir para dejar de tener ese problema. E igual que mis padres, el resto de la población de Zaragoza, aragonesa y española. Dicho lo cual, Chunta Aragonesista estuvo 2 legislaturas en el gobierno de Aragón, en los gobiernos del ya fallecido presidente Lambán, y pusimos en marcha un plan para 2.000 viviendas. Y están ahí. Y de hecho algunas de ellas las ha inaugurado el ejecutivo de Jorge Azcón. Es que hacer vivienda institucional no es sencillo, porque hay unos plazos, hay una contratación pública y hay una legislación que evidentemente como institución, la institución es la primera que tiene que salvaguardar. Por lo tanto, cuando se escucha aquello de en campaña electoral, vamos a hacer 4.500 viviendas en Zaragoza, falso. Falso, ya lo digo yo aquí. Chunta Aragonesista jamás hará un anuncio como este, pero sí que hicimos todo lo posible porque hubiera 2.000 viviendas en todo Aragón y, de hecho, insisto, Jorge Azcón ha empezado ya a cortar esas cintas y también en la avenida Pirineos lo que se está levantando, esa residencia de estudiantes, la pusimos en marcha también desde Chunta Aragonesista. Y además estoy convencido de que el resto de partidos políticos harán todo lo posible porque haya un mayor parque de viviendas y porque definitivamente poner un poco de orden en el mercado, porque lo que no puede ser es lo que estamos viviendo ahora, que es auténticamente espeluznante y fundamentalmente para los más jóvenes. Sí, lo de la venta ya de... Yo voy a bueno, dar un pequeño dato para alegría de todos y un informe que ha sacado la Intervención General del Estado que nuestro Gobierno de España de los fondos que se le asignaron de la UE en 2020 de 160.000 hay 110.000 millones sin ejecutar. Esto lo comenté yo además hace 2 programas. En 9 meses. Caduca en 9 meses. Pues esperemos que el sea buena 31 de noticia, agosto no de la 2026. caducidad. No, y yo me pregunto. Fondos europeos, sí. Eso es, digo, no lo sé. Si cabría algo para vivienda, no lo sé. No, sí que había y estaban sin ejecutar. De hecho, yo di este mismo de dato los el mes cuales, pasado. Es que de esos 110.000 millones, Se 25.000. están ejecutando en Sí, este sí. momento. No, pero es que hay algunos que... De 25.000 A ver son cómo subvenciones resulta. y 93.000, bueno, y 68.000 son préstamos. Solo digo eso, que mira si somos zoquetes de que nos dieron de los fondos europeos el 50% fue para España e Italia, que encima que nos trataron bien y somos capaces de traerlos. Está pidiendo, la verdad que también reconozco, están pidiendo los eurodiputados de que por favor se nos alargue el plazo porque es una pena tirar esto. Y bueno, solo quería decir eso porque luego emplearé el minuto. Sí, y nos quería estamos yendo de hora, entonces, simplemente es que pasamos me ha al venido minuto. al pelo cuando habéis dicho lo de
cuando vienen los partidos se llenan foros, me acordaba del dúo Sacapuntos, decían, así estaba la plaza, Sí, así estaba la plaza. abarrotada. José Ignacio, empezamos con el minuto de oro. Bien, Porque yo lo que voy a decir que, aunque como hemos comentado, el tema de la vivienda no se resuelve solo con más vivienda o más construcción, que hay muchos factores que influyen ahí y que si no se atajan todos conjuntamente el problema no se resuelve, decir, y hoy sí que me he traído esta pequeña chuleta, que el gobierno de Aragón, Jorge Azcón, sí se ha comprometido en los próximos años a que existan 2.300 viviendas nuevas, públicas, gracias a esa política de construcción que se va a hacer y que han emprendido también el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, tanto Natalia Chueca como Jorge Azcón y, por supuesto, Octavio López en lo que corresponde a él, a su responsabilidad. Decir que en estos momentos, porque hablabais de los fondos europeos, que se están construyendo, no se está hablando de, sino construyendo, yo no sé quién cortará la cinta, pero se están construyendo 384 viviendas de fondos europeos. En Las Fuentes 112, en San José 58, en el Arrabal 23, o Raval si se juntan todos los barrios, y Valdefierro 191, a las que además hay que añadir otras 250 viviendas que se están acometiendo con los planes y fondos municipales. Y esto se está haciendo. No sé quién cortará las cintas, pero no se está parado. ¿No es la solución completa? No, de verdad. Yo insistiría, y por mi conocimiento en los temas que hablamos del Ley de Arrendamientos Urbanos, hay que arreglar el tema de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de verdad. Proteger al que lo necesita, al que está en situación de vulnerabilidad. Siempre. Es algo prioritario, por supuesto que es prioritario, pero que no a través de ser demasiado buenos nos pase lo que pasa, que al final hay grandes mafias que están dedicándose a alquilar pisos para luego subarrendarlos, cobrar un tanto a la alzada también. Y después meten a quien meten. Ya no, pueden meter personas vulnerables y caras duras que están allí. Claro, todo. Y claro, esto no puede ser. Esto hay que atajarlo. Por habitaciones, claro. Eso es, pues eso sí. Y luego destrozar el piso. Claro, la gente no se atreve porque dice, no, es que no cobro. Y ya no es que no cobre. Salta a la opinión pública es que y asusta. Claro, tengo que invertir todo lo que. No, además de no cobrar, tengo que invertir otro tanto para poder tener el piso. Y la situación. Óscar, el minuto de oro, venga. Minuto de oro. Vox, desde luego, lo tiene claro y ya ha presentado varias propuestas y la va a seguir presentando y forma parte de nuestro programa y de nuestro programa electoral. Todos son medidas estructurales. En 5 planos, fundamentalmente, tenemos a nivel fiscal, sobre todo para los jóvenes, supresión del IVA, impuestos de transmisión patrimonial, impuestos de sucesiones y donaciones, una fiscalidad diferenciada para capitales no comunitarios, diferir el pago de impuestos en 15 años, que esto es totalmente diferente a todo lo que el resto de partidos ha presentado, diferir el pago de impuestos en la compra de vivienda durante 15 años. A nivel legal, lógicamente, es derogar y realizar una nueva ley de vivienda, una nueva ley del suelo, proteger a los propietarios, evitar la inquiocupación, evitar la creciente ocupación ilegal. Desde luego, también en temas burocráticos, por ejemplo en Andalucía, que sí que hubo un buen plan consensuado entre Vox y el Partido Popular, pues lo que es una simplificación administrativa, aplicación de la inteligencia artificial, convenios con colegios profesionales para agilizar todo lo que son los trámites urbanísticos, habilitar solares, como por ejemplo aquí en el Casco Viejo, que por pacto post-PPP se van a habilitar 125 viviendas de alquiler asequible, habilitar locales comerciales como vivienda y, por supuesto, ayudas a la emancipación juvenil. Y un plan de educación financiera, que esto es básico y esto parece que nadie está haciendo caso de esto. Educación financiera. José Ignacio, tu minuto de oro. Otro. Bueno, bueno. Decir, yo va a terminar muy rápido. Solamente voy a puntualizar que todos los tiempos han tenido su aquel. Yo recuerdo que mi primera hipoteca estaba marcada en un 18% de interés. Ojo, eran otros tiempos, pero tampoco ataban los perros con longanizas. Quiero decir el precio de la vivienda era mucho que, más ajustado a los salarios. El problema yo creo que es el poder adquisitivo, pero entonces tampoco el poder adquisitivo estaba tan boyante y no todo el mundo tenías que tener la ayuda, pues muchas veces de tus padres o de quien fuera, o de pensar que alguna entidad bancaria te diera un préstamo sin avalistas, que eso a veces pasaba, rara vez, pero pasaba. En fin, en definitiva, yo entiendo que es un problema muy grave que tendremos que abarcar. Y ya por terminar esos 20 segundos, deseo que el nuevo fiscal o la nueva fiscal general
ya sé que le van a decir la nueva fiscala, a mí me gusta más decir la nueva fiscal general, en fin, a ver que ante todo anteponga la ley, el imperio de la ley, y que no le marque mucho ese sentido de populismo y feminismo. Digo porque no quiero que sea el populismo ni de Bildu, ni quiero que sea el feminismo de Ábalos y otros más. Yo creo que tiene No una olvidemos trayectoria de que años, ¿no? la Ya. ley de sí es una de las personas que más la protegió, vamos, que más la defendió, y a cambio de eso hay más de 1.500 violadores de niños y de no niños que están por ahí campando por sus laureles. José Luis. Pues nada, quiero dividir un pequeño mensaje en mi minuto de oro. Uno es para recomendar a todos los telespectadores y los que estamos aquí de ver el documental que está presentando ahora Richard Gere y su mujer Alejandra sobre lo que nadie quiere ver, hablando de las personas que no tienen hogar, y sobre todo un mensaje que lanza, y que quiero invitar a todos que cuando pasemos por la calle y veamos a una persona con cartones o pidiendo, que normalmente nos lleva el subconsciente a no mirarles, que les miremos, que les sonriemos, y aunque no les podamos ayudar, pero tener esa simpatía. O incluso el otro día vi a una persona en Paseo Constitución, una chiquilla, a un señor que estaba así, se le acercó y se le puso a hablar, y qué tal estabas y no sé qué tal, que ese apoyo, porque la verdad que es que nos da todo por girar, y que es un documental muy interesante. Y luego, bueno, mencionar que estamos en el Festival de Cine de Zaragoza, que hacemos la clausura el sábado 29 de noviembre a las 7:30 en la Sala Mozart, que desde el festival, que cumple el 30 aniversario, se ha decidido, y además bien, que lo hagamos público a todos, y que puede acceder todo el que quiera al festival, y simplemente entrar en la página web, ir a entradas y eventos y apuntarse, porque tenemos un aforo de 2.000, y además van a venir y vienen directores, actores muy, muy reconocidos, con un montón de nominaciones a los Oscar, con premios Goya. Pues nos quedamos con un asunto cultural. Eso es. Ahí es y que nada. además es un evento que siempre son eventos que han estado muy cerrados a autoridades y a gente del cine, pues aprovechar, puede ir todo el que quiera. Pues muy bien. Gracias. Sin gala especial. Pues por mi parte, en este minuto que resta, decir decir una obviedad, ¿no? La política de vivienda compete a todas las administraciones, tanto a la administración local, autonómica, como a la administración estatal. Incluso Europa también puede hacer, evidentemente, mucho más de lo que seguramente hace. Y sí que creo que desde los poderes locales, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, se tendría que hacer bastante más de lo que se hace para que nuestros jóvenes y para que esas familias que buscan esa primera vivienda, como el bien que es, como un bien para crecer como persona, para desarrollarse como personas, tengan la posibilidad de tenerla, y de tenerla a un precio asequible para tener un plan de vida. Por lo tanto, creo que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se puede hacer bastante más de lo que se hace. Antiguamente incluso llegó a haber una hipoteca joven que el propio Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con entidades bancarias, ponían en marcha para que esos jóvenes tuvieran acceso a crédito, y creo sinceramente que esa puede ser una de las medidas. Esa palabra que es emancipación, que a lo mejor de poco usarla se nos va de la lengua. Miguel. Bueno, en este minuto de oro lo que hemos visto, en estos minutos de oro, es que ese pacto, por más que necesario, no sé si lo tenemos cerca, aunque creo que, como una vez más digo, si nos juntáramos los de esta mesa, algo intentaríamos hacer y algo podríamos hacer. Es verdad que todas las medidas que se pongan en marcha son importantes, desde las fiscales hasta las regulatorias, hasta las que contengan el control, las que controlen y eviten que se convierta en un salvaje oeste el tema de la vivienda. Pero tenemos que actuar rápido, porque en este momento tenemos un grave problema. Nuestros jóvenes no se pueden emancipar. Las personas migrantes que vienen a colaborar, a trabajar en nuestras empresas, en nuestras fábricas, por mucho que a lo que parezca que son el problema, también tienen que tener un derecho a un techo digno, que además suelen ser las que peor lo pasan, los que más dificultades tienen para encontrar, y los que más al albur de las mafias están, porque son los que les abusan sobre todo estas personas. Y creo que tenemos que hacer una política que contenga precios, tanto de construcción de alquiler, y la verdad, voy a decir a los espectadores que no sé cómo. Creo que la única manera de hacerlo es hacerlo juntos todos, e intentar que las administraciones públicas, los partidos políticos y las sociedades sean capaces de articular unas políticas eficaces en materia de vivienda.
Yo os doy las buenas noches y además creo que lo que sí que estamos es concienciándonos todos de que realmente la vivienda es un problema y bueno, creo que eso ya es más de lo que se ha hecho todo este tiempo atrás y espero que eso pues nos ponga de alguna manera de acuerdo a todos y seamos conscientes de las necesidades que se tienen. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.